Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es viernes de la semana 23 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Iniciamos hoy la lectura de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Una carta dedicada siempre con palabras muy afectuosas de parte del maestro al discípulo. Timoteo había nacido en Listra de Licaonia. Era de padre griego y de madre judía. Fue uno de los compañeros más fieles de Pablo en sus viajes y luego nombrado responsable u obispo de la comunidad cristiana de Éfeso. Las dos cartas de Pablo a Timoteo y la dirigida posteriormente a Tito, responsable de Creta, se llamarán cartas pastorales, precisamente por su contenido. Esta primera página que leemos hoy es un verdadero saludo de Pablo a Timoteo, verdadero hijo en la fe, a quien desea la gracia y la paz de Dios y de Cristo Jesús. Pero enseguida Pablo pasa a una especie de confesión general llena de humildad y de gratitud para con Dios, recordando su vocación para apóstol. Pablo agradece a Dios que le haya llamado a ser ministro en la comunidad a pesar de su pasado nada recomendable. Es interesante que Pablo, una autoridad de la Iglesia, reconozca humildemente los fallos de su historia previa a Cristo y que recuerde que ha sido blasfemo, perseguidor y violento. Las vidas de los santos suelen estar llenas de virtudes y milagros, y pocas veces se atreven sus autores a recordar sus sombras como aquí lo hace el mismo Pablo. La humildad en la presencia de Dios nos hace a todos también más amables en la presencia del prójimo. Nos relativiza a nosotros mismos, nos hace recordar nuestros fallos y así estamos más dispuestos a ser tolerantes con los demás. Aunque a nosotros tal vez no nos llegue el título de blasfemos, perseguidores o violentos, seguro que tenemos muchas cosas que agradecer a Dios y podemos decir, se fió de mí. Me confió este ministerio, derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor cristiano como ya hace Pablo. También deberíamos reconocer siempre que el Señor ha tenido compasión de nosotros, y si Él usó de su misericordia para con nosotros, eso nos debe preparar a una actitud mucho más abierta y humilde para con los demás. Porque nos recuerda que no somos lo que somos por méritos propios, sino por la bondad de Dios. El texto de Lucas, en el capítulo 6, continúa el sermón de la llanura, con recomendaciones varias a modo de comparaciones. El ciego que no puede guiar a otro ciego, el discípulo que no es más que el maestro, el no tener que fijarnos tanto en los defectos de los demás, sino en los nuestros, porque si no seríamos hipócritas. Todas ellas son recomendaciones relacionadas con la ley del amor que ayer nos daba Jesús. El que se tiene por guía debe ver bien. El que quiere pasar de discípulo a maestro, lo mismo, uno y otro. Si lo único que ven son los defectos de los demás y no los propios, irán por mal camino. Lo de ver la mota en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio era un dicho muy común entre los judíos. Qué fácilmente vemos los defectos de nuestros hermanos y qué capacidad tenemos de disimular los nuestros. Eso se llama hipocresía y eso es lo que nos ocurre
cuando queremos ser guías de otros, sabiendo que los primeros que necesitamos orientación somos nosotros. Queremos ser maestros cuando no hemos acabado de aprender. Nos metemos a dar consejos y a corregir a otros cuando no somos capaces de enfrentarnos sinceramente con nuestros propios fallos. Hagamos hoy un poco de examen de conciencia. ¿No tendemos a ignorar nuestros defectos mientras siempre estamos alertas para descubrir los ajenos? Cada vez que nos acordamos de los fallos de los demás, a veces hasta con un deseo de comentarlos con otros, deberíamos razonar diferente y preguntarnos, ¿no será que yo tengo fallos mayores y los demás no me los echan en cara? ¿Más bien los disimulan? ¿Por qué tengo tantas ganas de ser juez y fiscal de mis hermanos? La hipocresía es uno de los defectos que más criticó Jesús en los fariseos. Nos iría bien un espejo limpio donde mirarnos. Y este espejo es la palabra de Dios, que nos va orientando día tras día para ejercitar una saludable autocrítica en nuestra vida. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Muy feliz fin de semana. Que Dios les bendiga.